¿sí? También algunos dicen, bueno, manejaremos epidemiología de porcinos, por decir, ya en especies limitadas, ¿no? Entonces, pero cuando se quiere hablar de enfermedades así eh, de amplia difusión en diferentes especies, entonces se está manejándose como término de epizootiología. Bien, entonces, creo que mi equipo se colgó. Bueno. Bien, ahí vamos un poco más ir aclarando, ¿no? Sobre esos, ahí vamos a ir aclarando sobre esos dos términos, ¿no? Dice criterio, epidemiología y epizootiología, ¿ya? Criterio, objeto de estudio, poblaciones humanas, en epidemiología más que todo, ¿ya? Y ese término nosotros yo creo hemos adaptado de los médicos, ¿no? Epizootiología de población, ¿ya? Poblaciones animales, domésticos y silvestres. Enfoque principal, salud pública y enfermedades humanas. Epizootiología, salud animal y enfermedades de animales. Unidad de análisis, individuos y comunidades humanas. Epizootiología, individuos, rebaños, hatos, tamas, poblaciones animales. Factores estudiados, biológicos, sociales, conductuales y ambientales. Epizootiología, biológicos, ecológicos, zootécnicos y ambientales. Aplicación, prevención y control de enfermedades humanas. Epizootiología, vigilancia, prevención y control de enfermedades en animales. Eventos poblacionales, epidemias y episodios. Epidemias y episodios. Entonces nosotros vamos a trabajar más con lo que son las episodias. ¿Ya? Tal vez vamos a ver hay algunas ensotias, ¿ya? O algunas tansotias, aunque lo dudo, pero sí, ¿ya? Vamos a tocar algo de eso, ¿no? Bien, algo de historia, yo creo también es prudente tocar desde cuándo se manejan esos términos de epidemiología, episodiología, ¿no? Entonces, el primer epidemiólogo sí, de, desde la antigüedad sería Hipócrates, quien también es considerado como padre de la medicina, ¿no? ¿Ya? Aunque él no ha aplicado una epidemiología cuantitativa, pero sí cualitativa. Él es uno de los que ha querido, ¿ya?, evidenciar, o por lo menos ha tratado de buscar, ¿ya?, el origen de las enfermedades, por qué algunos se enferman y otros no se enferman, ¿ya? Asimismo, fue quien por primera vez usó los términos de endemia y epidemia. Endemia, estamos hablando de aquellas enfermedades que son propios de una zona, de una comunidad, de una región, ¿no?
Si hablamos de epidemia, bueno, son aquellas enfermedades que se van propagando, que van abarcando mayores dimensiones, ¿no? Entonces yo creo no habría tanta duda en aquello, ¿no? Y algunos antecedentes, ¿no? De lo que eh, de lo que es la epidemia, por ejemplo, ¿ya? Entonces podemos, sí, trasladarnos a lo que es sí, la Edad Media, donde ya se usó, o sea, ya se practicó lo que es una de las medidas antiepidémicas, ¿ya? La cuarentena, la cuarentena, como una acción de vigilancia epidemiológica, ¿no? En el mundo. Fue por primera vez en ¿ya? Aquellas épocas donde ya aquellos barcos que llegaban de diferentes lugares, ¿ya? Se les aplicaba una cuarentena, ¿no? Para evitar que tal vez esas personas que venían en ese barco podían estar enfermos o podrían haberse contagiado de alguna enfermedad o que estén trayendo alguna enfermedad, ¿ya? Para eso se le aplicaba cuarentena y para que después de pisar tierras firmes no los contagie, ¿no? Porque una forma de contagio en aquellas épocas fue de esa manera, ¿no? Entonces, en ese sentido ya se practicó lo que son las medidas antiepidémicas, ¿ya? De cuarentena. Ya se aplicó, digamos, una de las medidas, ¿no? Por las necesidades de la sociedad, ¿ya? No solo eso, también viene también John Brown, uno de los epidemiólogos al que se le considera también padre de la epidemiología, ¿no? Cuantitativa. Él empezó ya a aplicar, o por lo menos contar con una determinada enfermedad cuántos morían, con otra enfermedad cuántos llegaban a morir, ¿no? Entonces ya él empezó a aplicar lo que es la mortalidad y la morbilidad, ¿no? Entonces en ese sentido ya a él se le considera como el padre de la epidemiología. Quien en su época ha empezado a introducir los métodos cuantitativos, ¿ya? En el análisis de problemas de salud ¿sí? En las personas, ¿no? Gracias a aquello ya se podía llevar adelante lo que es sí, el pronóstico y las predicciones, ¿no? Que con esa enfermedad cuántos se van a contagiar ¿sí? Y cuál podía ser el resultado de ese proceso infeccioso. Bien, por otro lado tenemos a John Snow, ¿ya? Otro de los epidemiólogos, ¿ya? Que ha hecho grandes aportes en la epidemiología moderna, quien ha empezado a ver de que no todas las enfermedades se comportan de la misma manera. Hay lugares, hay comunidades donde la enfermedad es más, sí, es más grave y en otras menos, ¿no? Entonces él ha empezado a analizar cuáles han sido las razones. Y uno de los trabajos que él ha realizado ha sido ¿ya? Relacionado con lo que es el cólera en la ciudad de Londres, ¿no? Estamos hablando del siglo XIX, donde esta enfermedad empezó a azotar, ¿ya? A la ciudad de Londres. Entonces, pero él vio de que habían barrios, ¿sí? Donde esa enfermedad ha provocado alta morbilidad y en otras baja morbilidad. Entonces ha empezado a investigar cuáles eran las razones, ¿no?
Entonces, el brote de cólera estaba relacionado, bueno, bueno, él sospechó de que la ciudad estaba suministrada de agua por dos fuentes, por dos empresas en sí, ¿no? Por dos empresas. Por un lado, la Lambert y otra empresa que era Southwark, ¿no? Entonces, en ese sentido, él empezó a averiguar qué es lo que estaba sucediendo, por qué aquella empresa que suministra agua a ese barrio ha provocado mayor morbilidad en el ser humano, ¿no? Mayor contagio. Y la otra empresa que va suministrando agua a otro barrio, ha habido menor cantidad de enfermos, ¿no? Entonces ha empezado a averiguar y ha empezado a investigar y ha logrado identificar de que en aquel barrio donde decía mayor cantidad de personas con la enfermedad del cólera, entonces el agua estaba contaminado con materia fecal y animales muertos, ¿no? Entonces sospechó de que eso era una de las causas del cólera, ya que estaba provocando mayor cantidad de personas enfermas. Claro que él no lo ha visto todavía la bacteria, no lo vieron en aquel entonces la bacteria, pero sí logró sospechar y hizo un análisis. Por ejemplo, ahí tenemos un cuadro que nos indica, ¿ya? Que la empresa Southwark empezó sí, la mortalidad que provocó fue de 5%, mientras que la empresa que suministraba agua, la empresa Lambert, ¿ya? Los barrios que suministraba esa empresa, se registró una mortalidad de un 0,9%, ¿no? Ahí podemos ver la diferencia entre estas dos empresas. Bueno, entonces ha visto que la diferencia era bastante considerable y entonces empezaron a trabajar desde ese punto de vista, ¿no? De que aunque ellos no vieron la bacteria como tal, pero sí han sospechado de que la calidad de agua que estaba suministrando una de las empresas estaba más contaminado con esta bacteria, ¿no? Entonces, es así que se ha ido avanzando de a poco con lo que son los estudios epidemiológicos o epizotiológicos. Claro que no podemos olvidar de los grandes médicos o científicos, ¿ya? Como Pasteur, ¿ya? Quien fue el primero en conseguir la vacuna contra la rabia, ¿no? Y también fue quien introdujo la técnica de pasteurización que manejamos hasta hoy en el día, ¿no? De la misma manera también Koch, ¿ya? Robert Koch, de la escuela alemana, también, ¿ya? Hizo grandes aportes en lo que es el proceso epidemiológico para aquel entonces, ¿no? Ya se sospechaba de la trilogía del proceso patológico, la trilogía, eh, la, sí, la teoría de la trilogía del proceso patológico de las enfermedades. Por un lado, tiene que haber un agente causante de la enfermedad. Por otro lado, tiene que haber un animal susceptible o una persona susceptible a esa enfermedad, ya relacionado con el medio ambiente, ¿no? Entonces, el medio ambiente ya se vio que juega un papel importante en los procesos epidémicos, los procesos epidémicos o episóticos, ¿ya? Entonces ya se sospechó desde aquel entonces, ¿no? Entonces ahí podemos recordar lo que son los postulados de Koch, ¿no? ¿Qué dice Koch? El microorganismo debe estar presente en todos los individuos con la misma enfermedad, ¿ya? El primer postulado, ¿no? El segundo postulado dice el microorganismo debe ser recuperado del individuo enfermo,
y poder ser aislado en medio de cultivo. Tercer postulado. El microorganismo proveniente de ese cultivo debe causar la misma enfermedad cuando se lo inocula a otro animal susceptible o otro huésped, ¿no? Y cuarto, el individuo experimentalmente infectado debe contener el mismo microorganismo, ¿no? Entonces, en su época, estos postulados han apoyado bastante en el desarrollo de la epidemiología en el mundo, ¿no? Por otro lado, también tenemos a dos grandes científicos que han ido avanzando y han ido relacionando, ¿ya? Los factores asociados a los procesos epidémicos o a los procesos episóticos, ¿no? Tenemos ahí a Richard Doll y a Bradford Hill, ¿no? Quienes han relacionado o quienes han descubierto en sí la relación que existe entre el tabaco y la enfermedad del cáncer del pulmón, ¿no? Entonces ellos han logrado demostrar aquello. Entonces de ahí ya se viene, sí, se ha venido estudiando los factores asociados a procesos infecciosos. Bien, en el siglo XIX se ha venido trabajando sobre lo que son los modelos orientados a enfermedades infectocontagiosas más que todo, ¿no? En el siglo XX ya se trabajó con modelos orientados a enfermedades crónico-degenerativas y también enfermedades accidentales. Entonces, de esa manera ha ido avanzando lo que es el desarrollo de la epidemiología. Y como vemos, la salud pública está basada en dos pilares fundamentales que vendría a ser la identificación y determinación de necesidades de salud de la población. Y otro pilar, respuestas sociales, respuesta social organizada, ¿no? Entonces, para identificar, determinar las necesidades de salud de las comunidades, de la sociedad, sin conocer la epidemiología, no es posible encarar, ¿ya? Es en ese sentido que en esta tarde o en esta noche estamos tratando de encaminarnos o por lo menos ya acercarnos de lo que es la epidemiología o la episodiología que estudia y cómo podemos encarar, ¿ya? La salud y las enfermedades de estas especies camélidas que tenemos en nuestro medio, ¿no? Al cual está referido lo que es la especialidad. Entonces, sin conocer, sin comprender bien lo que es la epidemiología o la episodiología, no vamos a poder solucionar los problemas que aquejan a estas especies. En ese sentido, entonces, estamos tratando ¿sí? de involucrarnos, ¿ya? Primeramente en lo que es la epidemiología o episodiología. Ahí tenemos la epidemiología cualitativa y la epidemiología cuantitativa, ¿no? Entonces, la epidemiología descriptiva, más que todo, se dedica a la descripción y cuantificación de los fenómenos de salud por tiempo, lugar y persona. Y la analítica, ¿ya? La identificación de cuantificación de asociaciones entre dos o más variables que permita la explicación de los fenómenos de salud en poblaciones. Y la experimental, ¿ya? Que está más ligado a, sí, a las técnicas de diagnóstico, ¿ya? Actuales que se está manejando y que lo vamos a tocar también más allá. Por otro lado, también queremos un poco recordar los postulados de Evans, ¿ya? Los postulados de Evans.
bueno, no la ha dejado atrás a lo que son los postulados de Koch, pero sí, los postulados de Evans ha apoyado bastante ya en el desarrollo de la epidemiología y episodiología y para lograr controlar muchas enfermedades que han venido aquejando al ser humano, ¿no? Y también a los animales. Bueno, ¿quién es Evans? Alfred Evans, epidemiólogo viral, profesor emérito de la Facultad de Medicina de la Universidad de Yale, ¿no? Entonces, ¿cuál es su primer postulado? Dice así: la proporción de individuos enfermos debería ser mayor entre quienes han sido expuestos a la causa, a la supuesta causa, en comparación con quienes no lo han sido o no lo están expuestos. Entonces, uno de los postulados. Otro, la exposición a la supuesta causa o agente patógeno debería ser más frecuente entre aquellos individuos quienes padecen la enfermedad que en aquellos quienes no la padecen. Tercer postulado, el número de casos nuevos de la patología debería ser destacablemente mayor en individuos expuestos al supuesto patógeno en comparación a los no expuestos. Cuarto postulado, la enfermedad debería mostrar posteriormente a la exposición de la supuesta causa y de manera transitoria una distribución de periodos de incubación representada por una curva. Quinto postulado, posterior a la exposición debe aparecer una amplia cantidad de respuesta por parte de huésped, leves hasta graves, que sean lógicas. Sexto postulado, modificando o previniendo la respuesta del huésped, se debe disminuir o eliminar la presentación de la enfermedad. Ejemplo, vacunando o haciendo el tratamiento con la medicación, ¿no? Séptimo postulado, reproducción de la enfermedad debe tener mayor frecuencia en animales o personas expuestas adecuadamente a la supuesta causa, en comparación con aquellas que no han sido expuestas. Octavo postulado, la anulación de un agente infeccioso específico o la modificación de una posible causa debería producir la reducción de la frecuencia en la que se manifiesta la enfermedad. Noveno postulado, prevenir o modificar la respuesta del hospedador debería reducir, eliminar la enfermedad, ya que por lo general se da tras la exposición a la causa supuesta. El último postulado, décimo. Todas las relaciones y asociaciones deberían de ser biológicas y epidemiológicamente posibles. Entonces, todos estos postulados han permitido de que ya se involucre en el proceso epidemiológico, ¿ya?,
sí, los factores que podrían o que permiten que la enfermedad se vaya propagando, que se vaya quedando en un solo lugar o que vaya ya contagiando de un animal a otro. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, un poquito vamos a aclarar tal vez acá, vamos a tratar de un poco rayarnos la cancha, ¿no? Entonces, aquí tenemos episodiología como tal, lo coloqué así porque al ser humano lo estamos involucrando dentro de lo que es el mundo zoo, ¿no? O dentro de, sí, del reino animal en sí sería, del reino animal. Entonces, la episodiología y la epidemiología estaría tratándose directamente de lo que son la especie humana o de los primates, ¿ya? Y también, si hablamos de especies específicas como los suinos, los equinos, se podría manejar lo que es la epidemiología. Y en muchos casos yo creo vamos a manejar la episodiología como tal y es necesario que lo manejemos así porque sí, muchos países, como les dije, están optando por aquello, ¿no? Entonces, por otro lado, también hay que ver de que la epidemiología o la episodiología puede ser cualitativa y puede ser cuantitativa, ¿no? ¿Ya? En la cualitativa se manejan diferentes universidades, ya lo que son las enfermedades infecciosas, enfermedades parasitarias, ¿no? Pero cuando hablamos de lo que son la epidemiología o la episodiología cuantitativa, nos referimos ¿ya? A las tasas, ¿no? Y es así que muchas universidades, recuerdo muy bien, en 2014, en Bolivia, en una reunión de médicos veterinarios en la ciudad de Santa Cruz, en la Universidad Gabriel René Moreno, en la Facultad de Veterinaria. Ahí sí, ahí se ha obligado a todas las carreras de medicina veterinaria del país, ¿ya? Por recomendaciones de lo que es la Organización Panamericana de Veterinaria, ha sugerido que las carreras deben llevar esa materia llamado epidemiología, ¿ya? O episodiología, pero esa vez se manejó con término de epidemiología. Y eso es lo que sí, a muchas carreras de medicina veterinaria ha obligado a que se modifique su plan de estudio, ¿no? O que se ajuste, en otras palabras, ¿ya? Y también se ha sugerido aquella vez que se sí, incluye en el plan de estudios lo que es la etología, la etología. Y eso es lo que muchas universidades o muchas carreras de medicina veterinaria ¿ya? De Bolivia han incluido en su plan de estudios esas dos asignaturas, ¿no? Lo que es entonces la epidemiología, donde se toca lo que es la, ¿sí? Lo que es la epidemiología cuantitativa más que todo, ¿no? La cualitativa está como enfermedades infecciosas de los animales domésticos, ¿no? Y todo esto evidentemente dentro de un medio ambiente, ¿no? ¿Ya? Dentro de un medio ambiente. Porque tanto el medio ambiente va a incidir directamente en lo que es la epidemiología cualitativa y en lo que es la epidemiología cuantitativa. No sé si me, no sé si me dejaba entender lo que son la episodiología y la epidemiología, ¿no? Cualitativa y cuantitativa. A ver, algún colega tal vez. José Luis. José Luis, ¿está con nosotros o se ha dormido? ¿Qué tal, Doc? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Qué nos Ya, dice? sí, te he entendido lo que es pues, episodiología, epidemiología. Aparte de
cualitativa y cuantitativa, doctor? ¿En qué casos o en qué tipo de eventos o epidemias podríamos reportar esto? Gracias, doctor. Bien, en lo que es la parte veterinaria, estamos hablando de los años 1940. Se ha ido manejando lo que es la epistemología en Checoslovaquia, ¿no? Ahí es donde empezó a manejarse ese término de epistemología que ha involucrado al ser humano como parte de lo que es el reino animal, ¿ya? Entonces hay muchas enfermedades que el mismo, o sea, que los animales dan, lo contagian al ser humano, y también hay muchas enfermedades que también el hombre puede contagiar a los animales. Entonces en ese sentido se incluyó al ser humano, sí, el epidemiólogo, esto incluyó eh, al Homo sapiens dentro del reino animal. Entonces hay enfermedades que se contagian del animal al hombre y del hombre al animal, ¿no? Eso fue una de las razones. Ahora, con lo que preguntaba el colega, ¿no? La epidemiología cualitativa, como les dije hace rato, en las universidades está eh, llevando en lo que es la asignatura de enfermedades infecciosas de los animales domésticos, lo que son las enfermedades parasitarias de los animales domésticos, ¿no? Pero lo que es la parte de epidemiología cuantitativa, entonces se va a hablar de las tasas, ¿no? De morbilidad, mortalidad, letalidad, lo que es la prevalencia, lo que es la incidencia, lo que son los valores predictivos, positivos, negativos, todo aquello, ¿no? Entonces, es todo eso, ¿para qué? Para que justamente uno cuando conoce la epidemiología cualitativa, pues tiene las herramientas necesarias para eh, hacer un diagnóstico, digámoslo así, y llevar adelante lo que es la epidemiología cuantitativa. Eso sería, doctor. No sé si alguien más por ahí. Doctor Wilson, tal vez. Por otra consulta, ¿dónde entraría la parte de costo? Ya que, por ejemplo, las últimas enfermedades o emergentes o emergentes hacen mucho hincapié de cuánto cuesta, por ejemplo, en el tema del COVID, cuánto ha costado, no sé cuántos billones ha contado poder generar la vacuna, y cuánto nos hubiéramos ahorrado en crear o en ir monitoreando esta enfermedad para crear ya anticipadamente la vacuna, ¿no? O sea, ¿en qué parte entraría esto? Bien, en esto, entonces, gracias, doctor, vamos a definir lo que es la episodiología o la epidemiología, ¿no? Entonces, lo que diferencia grande no existe entre lo que es la epidemiología y la episodiología, sino sí, en la cobertura, ya, de, sí, de esos dos términos, ¿no? La epistemología estaría incluyendo lo que es el ser humano, como dijimos, ¿ya? Y los animales de diferentes especies, y la epidemiología estaría limitándose en lo que es la epidemiología humana, ¿ya? Tal vez epidemiología porcina. Bien, entonces aquí podemos dar una definición de lo que es la epidemiología o la episodiología, ¿ya? Entonces, ¿qué dice? La episodiología es la ciencia encargada del estudio de las leyes y principios objetivos que rigen el origen de la enfermedad, la frecuencia de la enfermedad, la distribución, dónde, cuándo y quiénes se están enfermando, ¿no? La propagación de la enfermedad, a qué velocidad se está propagando. Y ahí eso podemos determinar con lo que es la incidencia, ¿no? La defervescencia, la declinación de las enfermedades en animales, tanto espacial como temporalmente, ¿no? Y en algunas zonas la enfermedad tal vez va a quedar como exótica, en algunos lugares tal vez se va a controlar por completo, puede darse esos casos, y se ha dado esos casos, ¿no? Otro, el estudio de los determinantes asociados a estado de salud y enfermedad. Aquí es donde estaría entrando lo que es el medio ambiente, ¿ya? Sí, el factor ecológico, ¿ya? De la presencia de uno u otro agente patógeno.
Por otro lado, las medidas antiepizóticas. ¿Ya? Entonces, la episodiología abarca también lo que son las medidas antiepizóticas. Empecemos del diagnóstico, profilaxis, control y erradicación de las enfermedades. Y finalmente el diseño, la planificación, diseño, la implementación y la evaluación de las medidas antiepizóticas. Entonces, acá estaría lo que está preguntando, colega, ya lo que es, sí, en la evaluación, cuán efectiva ha sido las medidas antiepizóticas que se ha aplicado o las medidas antiepidémicas que se ha aplicado en época de COVID, ¿ya? Y cuánto se ha erogado, ¿no? Cuán efectivo han sido las vacunas, ¿ya? Y cuánto se ha gastado en adquirir las vacunas y cuánta gente ha padecido todo aquello, ¿no? Entonces, ahí estaría lo que es la evaluación, estaría en la evaluación de las medidas antiepizóticas. Entonces, en ese sentido, podemos decir que la episodiología o la epidemiología es la ciencia encargada del estudio de las leyes y principios objetivos que rigen el origen, la frecuencia, distribución, propagación de efervescencia, estudio de los determinantes asociados, medidas antiepisóticas y la planificación y evaluación de dichas medidas antiepisóticas, ¿no? Eso sería más o menos una definición que le estaríamos dando a lo que es la epidemiología o la episodiología. No sé si le respondí su pregunta, doctor. Está bien, doctor. Gracias. ¿Alguien más tal vez? Bien, entonces en la episodiología nos hacemos ciertas preguntas, ¿no? Que vendría a ser el por qué, que en su mayoría de los casos. ¿Por qué algunos animales se enfermaron y otras no? Se da esos casos. Y tenemos que responder a esas preguntas, ¿no? ¿Por qué algunos atos sufrieron la enfermedad y otros no? ¿Cuál es la probabilidad de que un animal se enferme? ¿Cuál es la probabilidad de que la enfermedad se encuentre en un hato? ¿Cuál es la probabilidad de que la enfermedad se encuentre en un animal, hato, por día? ¿Cuál es la velocidad de transmisión de la enfermedad entre animales y entre hatos? ¿No? Al día, ¿cuántos animales se enferman? ¿No? Entonces, ahí estaría lo que son los nuevos casos de incidencia. ¿Cuál es la probabilidad de detectar la enfermedad en un hato o animal usando determinados test de diagnóstico? ¿Cuáles son los que vamos a también tocar? ¿Cuáles son las técnicas recomendadas, ¿no? Otro, ¿qué pérdida causó la enfermedad? ¿Cuál es la estrategia más efectiva y barata para controlar? Entonces, lo que vamos a rescatar lo que decía el doctor Mollericona, ¿no? De que, ¿cuál ha sido el gasto erogado por cada país, ¿ya? Para controlar esta enfermedad? Si ha habido algunos países que han erogado más y otros menos. ¿Y cuáles han sido los más, sí, las medidas antiepizóticas o antiepidémicas más acertadas, ¿no? Que podríamos recordar de lo que sucedió con el COVID, ¿no? Algunos tal vez nos hemos vacunado en vano, ¿no? Algunos se han vacunado en vano, igual se fueron, ¿no? Pues todos esos casos hay que analizarlo acá, ¿no? Y también no podemos olvidar lo que es lo que decíamos hace rato, el medio ambiente, ¿no? ¿Ya? La episodiología y nosogénesis de las enfermedades en los animales domésticos.
bueno, aquí algo incluido, quizás más es para pregrado, ¿no? El médico veterinario zootecnista debe tener un enfoque sistémico o concurrente y no de forma secuencial y unidireccional. Significa proveer al médico veterinario zootecnista un sistema interrelacionador de los conocimientos que lo haga capaz de resolver el fenómeno parasitario e infeccioso como producto de la concurrencia simultánea y multidireccional, agrupados en la trilogía o en la tetralogía que se maneja, ¿no? Entonces, vamos a un poco analizar la trilogía que se maneja en lo que son las enfermedades infecciosas, ¿no? Entonces, nuevamente, ahí vemos el agente patógeno como tal, el mecanismo de transmisión y el animal susceptible, ¿no? Ese vendría a ser lo que son los elementos de la cadena episótica. Entonces, yo creo que si hacemos un análisis, ¿cuál es la tarea nuestra como profesionales en el área, ya, en la parte de producción pecuaria, en la sanidad pecuaria? Entonces, ahí tenemos 3 eslabones que nos representan la trilogía que deben estar presentes para que se dé una enfermedad. Pero hay 3 pequeños eslabones, ¿no? ¿Qué nos indican aquello? El día en que esos 3 eslabones grandes se junten, evidentemente se va a dar la enfermedad, ¿no? Se va a dar la enfermedad. Entonces, yo creo una de nuestras labores, desde donde estemos, es evitar o prevenir que se junten esos 3 eslabones. Evidentemente, esos eslabones, ¿ya?, se encuentran en el medio ambiente, Y si es que se juntaron, pues una de nuestras tareas es separarlas, ¿no? Separarlas. Bien, y tenemos ahí en el centro una flechita, ¿no? Que está una dirección ya en contra de la manecilla del reloj, ¿no? Claro, frente a esta imagen que se está presentando, ¿no? ¿Por qué en esa dirección? Ahí tenemos al agente patógeno o fuente de agente patógeno, puede ser, o puede ser agente patógeno, ¿no? Que va a llegar a un mecanismo de transmisión. Y vía ese mecanismo de transmisión, el agente patógeno va a llegar a un animal susceptible. Y el animal susceptible, al padecer la enfermedad, estaría llegando a ser fuente de agente patógeno. Entonces, la razón de la dirección de esa flecha, ¿no? Otra, ¿ya? También nos muestra esa flecha la dinámica de las enfermedades. Entonces, podemos recordar que una producción extensiva, la dinámica de la unión entre la unión de estos elementos de la cadena episótica va a ser más lenta, ¿no?, que una producción intensiva. Una producción intensiva va a ser más rápido, porque ahí en ese ambiente van a estar los 3 elementos de la cadena episótica: agente patógeno o fuente de agente patógeno, mecanismo de transmisión, animal susceptible. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que considerar también, lo que es la producción
de estas especies de los que vamos a hablar, ¿no? Son especies que se han acostumbrado, o así, en el proceso evolutivo, ellos se han acostumbrado a una vida libre. Pero de repente, hoy la necesidad nos obliga a los productores, está obligando a los productores a que la producción sea semi-intensiva y en algunos lugares incluso hasta intensiva. Entonces, ¿esto a dónde nos va a llevar? A que la dinámica del proceso infeccioso sea más rápida, sea más acelerada, ¿no? Entonces, es lo que tenemos que también preverlo, ¿no? Quizás, a ver, Pablo, ¿qué nos dices, colega? ¿Se me entiende? Sí, sí, doctor, se entiende perfectamente. Muy bien. Por ahí estoy viendo. Freddy, ¿está con nosotros? Bueno, Sí, doctor, buenas noches. Está gusto saludarlo. Sí, estamos atendiendo la clase. muy bien, pensé que se había dormido ya. No, doctor, no, doctor, más bien estoy refrescando esa terminología en lo que es eh, el campo de la epidemiología. Ahora estos términos que usted anda actualizando, doctor. Muy agradecido a nosotros. Muy bien, gracias, colega. Gracias, gracias. Entonces, si alguien algo no lo ha entendido, por favor, levante la mano, ¿no? Entonces, todo esto evidentemente va a estar sujeto, como decíamos, a un medio ambiente que lo vamos a tocar más allá, ¿no? Entonces, el medio ambiente va a ser un factor determinante también en lo que es la permanencia del agente patógeno o sí, la aparición de un determinado agente patógeno en un lugar determinado, ¿no? Bien, entonces aquí me he anotado algunos, sí, algunos agentes patógenos, ¿no? Ya, podríamos ya, claro, mencionar ahí tenemos ectoparásitos, endoparásitos, los hongos, ¿ya? Sí, evidentemente se ha visto casos, ¿ya?, de micosis en los camélidos, ¿no? Se ha visto micosis. Pues eso también hay que verlo, cómo se va a ir controlando, ¿no? O cómo podemos ir controlando. Otro, infecciones bacterianas, ¿no? Hay diferentes infecciones bacterianas que van atacando a, a las llamas alpacas, por ejemplo, la enterotoxemia en las alpacas. Y también, claro, no hay que olvidar hay lo que es la sarcocistiosis en llamas y alpacas, ¿no? Víricas también se tiene, ¿no? Este último también se ha hecho algún estudio que también se les va a hacer conocer, ¿no? ¿Qué virus más se ha encontrado en camélidos, ¿no? Y de los priones, bueno, mal puedo decir, pero también hay que tener en cuenta, ¿no? Los priones también son otras partículas proteicas infecciosas, claro que no son los virus como tal, son partículas proteicas que carecen de ácido nucleico, ¿no? Bien, ahí también tenemos algunos mecanismos de transmisión que va a apoyar o que va a ayudar al agente patógeno a llegar a un animal susceptible, ¿no? Entonces, bueno, este año no ha llovido mucho, el agua también es uno de los, ¿sí?, de los mecanismos de transmisión, los forrajes, campos de pastoreo, ¿no? En sí, ¿ya? Y ahí tenemos cómo los parásitos van, ¿sí?, subiéndose al follaje o ¿sí?, las praderas nativas, ¿no? Con geotropismo negativo en sí, ¿no? Y también tenemos, hay otros medios de transporte que podrían ser tranquilamente, ¿ya?, mecanismos de transmisión. Aquí, claro, no está manejándose lo que son sí, tal vez
cabe mencionar también lo que son los reservorios, los vectores, ¿no? Entonces, si hablamos en alpacas, por ejemplo, ahí tenemos los reservorios, ¿ya? En diferentes bofedales donde mayormente está esa especie, ¿no? Hay reservorios de la enterotoxemia, están presentes ahí. Ahora, lo que es, sí, hay algunas enfermedades directamente pueden ser transmitidas por los mosquitos, ¿no? Que pueden ser, ya, también un vector en este caso, ¿no? Bien, ahí tenemos los animales susceptibles, ¿no? También sería una forma tal vez de controlar, hacer que estos animales susceptibles, convertirlos en animales insusceptibles, ¿no? Insusceptibles. Pero aunque es un poco difícil, pero no imposible, ¿no? Entonces, mediante la inmunoprofilaxis, ya podemos volverlos animales insusceptibles para ciertos agentes patógenos que están en nuestro medio, ¿no? Que son propios de un lugar determinado o aquellos que están tomando una forma de epizootía, ¿no? Ahí tenemos la tetralogía, ¿no? En enfermedades parasitarias se maneja de esa manera, ¿no? Es lo que sugieren varios autores, ¿no? Por un lado está el parásito y ese parásito está sujeto, ¿ya?, al medio ambiente, ¿no? Entonces vemos en nuestro medio, ya, hay lugares evidentemente sí, que tienen factores predisponentes para que el hospedero intermediario de la fasciola hepática esté presente ahí, ¿no? Y también hay lugares donde no lo vamos a encontrar a esos hospederos intermediarios, ¿no? Entonces eso va a depender del medio, ¿sí?, de los factores ecológicos, del medio ambiente. Por otro lado, el hospedero, el animal susceptible en este caso, ¿ya? Y la gestión antiparasitaria. Bueno, hay un error de taipeo. Gestión antiparasitaria, por favor. ¿Ya? Es lo que quise decir, ¿no? Entonces vemos de que muchos parásitos están volviendo resistentes, ¿no?, a muchos fármacos. Entonces la gestión antiparasitaria debe continuar y debe buscarse algunos fármacos que sean más efectivos tal vez para el tratamiento de una u otra enfermedad parasitaria, ¿no? Porque sin aquello quizás no vamos a poder reducir la carga parasitaria como tal, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a ver. Luis Miguel, adelante. Sí, doctor René, buenas noches. Doctor, tenía una consulta justamente en este punto. Es una duda que me surgió en este momento. Bueno, en el área de camélidos he estado trabajando en área sanitaria. Quería consultar lo siguiente, bueno, puntual sobre la ivermectina. Se sabe que la ivermectina como tal ya es un antiparasitario que ya tiene bastante, se podría decir, resistencia en el aspecto de parásitos externos, sería piojos, lo que sería garrapatas y demás. Entonces, mi consulta es lo siguiente, bueno, bajo su experiencia más que todo. Le comento que he hecho un tratamiento antiparasitario en alpacas usando un producto que ya es común, que es la ivermectina, pero este ya viene con vitaminas. Entonces, lo que sucedió fue que apliqué el medicamento en una semana recién actuado el producto. O sea, recién ha tenido el efecto antiparasitario, pongámoslo así. Más que todo en crías, he visto que en una semana recién actuado. Y eso que yo lo he hecho de manera intramuscular, he puesto el medicamento para que sea una acción más rápida, pongámoslo así. Porque lo dice así el medicamento. Entonces, Doc, mi pregunta es, ¿por qué uno ha tardado este tiempo alargado de una semana en actuar? Uno, y dos, ¿por qué hay esa resistencia? Y, bueno, yo supongo resistencia en crías, ¿no? Porque la cría se supone que sería recién se está infectando de ese parásito, no así los adultos que ya
tal vez se ha repetido cada año el mismo medicamento y por lo cual son resistentes, loco. Esa sería mi duda. Bien. Bueno, aquí lo que hay que indicar es el parásito como tal está llegando a ganar resistencia, ¿no? No tanto depende del factor etario, ¿ya? Y también se ha visto en ovinos, ¿no? Los melófagos también se han vuelto resistentes, ¿ya? Sabemos ¿sí? Que el antiparasitario es de larga acción, ¿no? Pero sin embargo, siempre necesita un refuerzo, sí, una aplicación eh, posterior a la primera, ¿no? Porque yo recuerdo, por ejemplo, cuando he trabajado con carnes, sí, con demodecosis y demás parásitos externos, no había ese problema, bastaba una aplicación, ¿no? Máximo 2 aplicaciones. Pero ahora este último, sí, habría que ver otro de que si evidentemente el fármaco es lo que dice, porque en la posología que lleva indica que es 2%, 2,5%, ¿no? Entonces, pero sin embargo tampoco se ve un efecto eh, negativo del fármaco al hígado, ¿no? Porque se manejaba más que todo de que el fármaco afecta al hígado. Que no se debe aplicar varias dosis al mismo animal, ¿no? Entonces, habría que ver cómo están manejando los laboratorios por un lado y por otro lado. Sí, se nota que que los parásitos están ganando resistencia, Entonces, en ese sentido, tendríamos que eh, ver, buscar, ¿ya? Como dice, gestión antiparasitaria. ¿Cuál es? Porque más antes de la ivermectina, si mal recuerdo, es desde los años 1990, ¿no? Que hemos utilizado en la parte pecuaria, ¿ya? Pero más antes ya no había la ivermectina, entonces más se manejaban los benzimidazoles, ¿no? Entonces, o otros productos. Habría que ver la alternancia de los productos y también habría que ver tal vez otros productos que pueden tener mayor efecto. Que se suba la concentración de ivermectina no lo veo tan saludable, ¿no? Eso, pero vamos a analizar en su momento, por favor, cuando toquemos enfermedades concretas, ¿ya? ¿Está bien? Sí, doctor, le agradezco. Muy Gracias. bien. Bien, algo más que hay que subrayar en esto, ¿ya? Y hay que considerar en lo que es la epizootiología o la epidemiología, ya que no, cada país del mundo está bajo la vigilancia de lo que son las Naciones Unidas, ¿no? Las Naciones Unidas. Y las Naciones Unidas tiene una instancia que vendría a ser la FAO, la FAO, que tiene a su cargo el programa relacionado con la producción, la sanidad animal y la información. No se le escucha. Perdón. Gracias. Va a disculpar. Gracias, muy agradecido. Bien, tenemos en la parte de epizootiología, epidemiología, estamos sujetos a una vigilancia, ¿ya? Externa, en este caso, ¿ya? Por ejemplo, hace rato dije que ¿quién nos ha certificado que Bolivia es libre de fiebre aftosa? Entonces son instancias internacionales, ¿no? Que están a cargo de la vigilancia epidemiológica o epizootiológica. Entonces, por un lado tenemos ¿ya? A las Naciones Unidas, ¿ya? Que tiene una instancia que vendría a ser la FAO, ¿no? Que tiene a su cargo el programa relacionado con la producción y sanidad animal y la información de actividades sobre las políticas asociadas, ¿no? Eso. Entonces ahí tenemos las Naciones Unidas, la FAO, la Organización Mundial de la Salud, ¿ya?
Y tenemos la OIE, Organización Mundial de Sanidad Animal. Antes se llamaba Organización Internacional de Epizootias. Así se llamaba. Pero ahora la han modificado, la sigla, pero se mantiene, ¿no? Organización Mundial de Sanidad Animal. Entonces, ¿cuál es la función de esta organización? ¿Por qué tenemos que recurrir nosotros a la OIE para que nos certifiquen que somos libres de fiebre aftosa? Entonces, ahí dice uno de los objetivos de la OIE es garantizar la transparencia de la situación sociosanitaria en el mundo. Entonces, tenemos que transparentar nosotros, ¿no?, de la situación sociosanitaria en nuestro país, cosa que ellos nos puedan apoyar y también nosotros podamos ¿sí?, formar parte de la vigilancia epidemiológica de una u otra enfermedad, ¿no? Otro, recolección, análisis y difusión de la información científica veterinaria. Entonces nosotros tenemos que estar al tanto, ¿no?, qué enfermedades, ¿ya?, están apareciendo en nuestro continente. En Bolivia nomás, hace una semana atrás me han reportado una enfermedad del norte de La Paz, por ejemplo. Una enfermedad que no había. Justamente una de las razones de que China ha reducido los cupos de exportación de carne bovina a Argentina fue la aparición de la enfermedad ¿sí?, dermatitis nodular contagiosa, una enfermedad vírica. Y hace una semana me han reportado del norte de La Paz. O sea que ya está la enfermedad acá en nuestro país. Esperamos que no llegue animales enfermos, ¿sí?, carne de res enferma con ese virus y que se detecte y que nos corte la exportación de carne bovina, ¿no? Entonces así se tiene que difundir aquellos nuevos casos que están apareciendo en un determinado país o región, ¿no? A eso se refiere el segundo. Tercero, proponer ayuda técnica y estimular la solicitud internacional para promover el control y la erradicación de las enfermedades. Entonces ahorita me viene a la mente, ¿no?, lo que se decía ya aquellos años 1998, sí, Cordepaz y demás organizaciones nacionales del país tenían en mente erradicar la fiebre aftosa en 4 años. En 4 años. Estoy hablando de fines de 98. No sé, pura casualidad aparecí en esa reunión, me invitaron, ¿sí? Ahí les dije de que era utopía, de que era difícil, ¿no? Que no somos el primer país que estamos encarando, ¿ya?, enfermedades, ¿ya?, de esa naturaleza, o no somos los únicos países en el mundo que estamos queriendo controlar esa enfermedad. Son varios países que en su momento han tratado de controlar, pero no lo han hecho en 4 años como ellos querían hacer, ¿no? Entonces, sí les dije que no se iba a poder, ¿no? ¿Y qué sucede en esos 4 años? 1999, 2000, 2001, 2002, pasó 4 años, ¿ya? Y ese apoyo era un apoyo de Inglaterra, de Reino Unido, con 6 millones de dólares, ¿no? 6 millones de dólares para controlar la fiebre aftosa en Bolivia. Bueno, pasaron 4 años y en 2002 la fiebre aftosa en Cayutaca, en la granja de Cordepaz. Entonces, bueno, ¿y dónde se fueron los 6 millones? Una vez los 6 millones se ha gastado, pero el resultado casi cero, ¿no? Claro que hemos aprendido algo, ¿no? De que sí,
no se ha considerado algunos aspectos, pero ya desde ahí hasta 2012, por lo menos 10 años nos ha llevado, ¿no? Para poder controlar lo que es la fiebre aftosa en nuestro país. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener claro de que en nuestro país tenemos el SENASAC, ¿no? Que está ya a cargo de la OIE. En algunos países, creo que Argentina es SENASA, Perú no recuerdo muy bien, ¿ya? Pero en cada país está una dirección, ¿ya? En Bolivia tenemos SENASAC, ¿no? A quien tenemos que informar de nuevos casos, ¿ya? Y quién tiene que, tal vez, validar nuestras muestras o nuestros resultados, si vamos a hacer un análisis o un diagnóstico confirmativo, vamos a tener que reportar lo que hemos obtenido, ¿no? Entonces ellos dirán, bueno, si la técnica que hemos utilizado es la recomendada o no, ¿no? Entonces ellos pueden optar por las técnicas que ellos recomiendan, ¿no? Entonces en ese sentido es muy importante SENASAC en nuestro país, pero tiene que también cumplir su función correspondiente, ¿no? Entonces, para aquel entonces, una de las tareas del SENASAC era controlar la fiebre aftosa. Ahora tiene, sí, ahora en estos años tiene su tarea controlar lo que es la brucelosis y la tuberculosis, ¿ya? Entonces, nosotros podemos hacer un diagnóstico de brucelosis, ¿ya? Pero va a depender cuál es la técnica que vamos a utilizar, ¿no? ¿Ya? Podemos hacer una técnica de anillo en leche que tiene un 40% de sensibilidad, que no nos va a creer con aquello, ¿no? Tal vez nos va a decir, no, esa técnica no sirve, listo, directo, ¿no? Entonces, si vamos a hacer una prueba de rosa de Bengala, ahí nos dirá, pues bueno, a ver, es una prueba de tamiz, pero habría que ver, queremos ver que nos remitan las muestras, ¿no? Entonces, ellos lo harán con las técnicas que tienen. Y eso es lo que hoy en el día, por ejemplo, en Santa Cruz está manejándose lo que es lo que era antes Lidibet. Ahí es donde se está haciendo el diagnóstico de la fiebre aftosa, ¿no? Entonces, de brucelosis, por ejemplo, está Lidibeco, tenía esa potestad de hacer, pero ahora creo que no sé si se está haciendo. En el altiplano, creo que no tenemos, no sé si, claro, según la OIE, a Bolivia ha recomendado que Bolivia debe tener 3 laboratorios de referencia, ¿no? Que sería Lidibet de Santa Cruz, Lidibeco de Cochabamba, creo que ahora han cambiado de nombre, ¿no? Ya no es Lidibeco, ¿ya? Y lo que sería Cayutaca, el primer laboratorio que La Paz tenía, ¿no? De Bolivia. Pero como lo han desmantelado Cayutaca, entonces no queda nada de Cayutaca, entonces algo creo que han sugerido que sea del laboratorio de batallas de la Universidad Católica Boliviana, ¿no? Pero tampoco creo que está funcionando, no sé, no estoy muy bien informado del laboratorio de batallas. Se ha capacitado personal, sí, se ha equipado ya con apoyo de SENASAC. Entonces, pero creo que el altiplano estamos poco desamparados de esa parte, ¿no? No sé, sé que el país no está cumpliendo con la implementación de esos 3 laboratorios según la recomendación de la OIE. Y también, por último, tendríamos ahí, no, tenía este cuarto, ¿no? Proteger la seguridad sanitaria de los intercambios internacionales de animales y productos de origen animal mediante directrices sanitarias armonizadas y reconocidas por la OMS. Entonces, proteger la seguridad sanitaria de los intercambios internacionales. Entonces, por el problema de la fiebre aftosa, hasta 2012 no hemos podido nosotros ¿sí? ofrecer la carne de camélidos, carne de bovinos, de porcinos, ovinos al exterior. No podíamos.
Entonces, una vez que nos certificaron que Bolivia es libre de fibra aftosa, recién, ¿no? Y también productos de origen animal, ¿no? Estamos hablando, si queremos exportar charque, necesariamente vamos a tener que cumplir, ¿ya? Algunas exigencias de los países al cual se quiere exportar, ¿no? Entonces acá en Bolivia tenemos las normas IBNORCA y así también tienen otros países sus normas que son más exigentes que la nuestra todavía, ¿no? Aquí a Chile nomás, por ejemplo, ¿no? No podemos llevar muchos productos, ¿ya? Bueno, ahora que hemos controlado la fiebre aftosa, ya nos están comprando la leche, ¿no? ¿Ya? Y otro, el último sería mejorar el marco jurídico y los recursos de los servicios veterinarios. Mejorar el marco jurídico. Entonces, eso está más relacionado con nuestras veterinarias, ¿no? Y también el veterinario de campo tienen que